yo me quería tomar efectivamente de la última palabra de Natalia, que efectivamente cuando nosotros estamos observando las redes, en este ejercicio de las redes no se pueden observar de manera nacional. No podemos caer en esta idea del nacionalismo metodológico, que era lo que conversamos la semana pasada. No sé si se acuerdan. Esta idea de es imposible observar una red migrante observándola solo desde un punto de vista. La red migrante en sí misma tiene que ser observada, ¿ya? Para compartir más frutos, sobre todo teórico e investigativo, tiene que ser observada mediante lo que señala la Natalia, el transnacionalismo, ¿no? Que tiene como concepto base esta idea de la simultaneidad, ¿no? Y que trata de superar esta idea del espacio, ¿no? Como de esta distancia longitudinal, por así decirlo, esta distancia geográfica como una distancia social, que es más acotada, ¿no? Gracias a esta idea de la simultaneidad. Y aquí elementos como la tecnología, las remesas, por así decirlo, o el mismo flujo, van a ser parte fundamental de esta simultaneidad. ¿Ya? No sé si tienen alguna... Tengo la impresión de que hay gente que trabaja propiamente con el tema de la simultaneidad. Quizás pero bueno, al menos en el trabajo que nosotros estamos realizando se nota mucho esta idea de cómo la tecnología, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema del teléfono, el tema del, por así decirlo, entre madre y niños, por ejemplo, es fundamental. Sí, o sea, estudio transnacionalismo. Sí, pero por la metodología multilocal o multisituada. Gracias. Claro, se ocupa bastante en el tipo de estudio, o sea, realmente el estudio de consumo, por ejemplo, desde la de producción hasta el centro donde está, no sé, por la empresa madre, centros de consumo, etc. Porque claro, uno necesita, como, o sea, la fantasía de que todo se produce localizadamente es una fantasía, necesita también comprender en un mundo globalizado en el que vivimos, como siempre se dice, necesita comprender el flujo, no solamente la migración es un tema que es más importante entenderlo porque lo que se mueve son personas, no son cosas, pero necesita, es vital. Multilocalizar necesita. Sí, claro, y que de alguna u otra forma conecta a esta sociedad de destino con la sociedad de origen, con ese tipo de comunicaciones, con la tecnología, que no nada más es un flujo económico, sino también es cultural, ideológico, por ese tipo constante de comunicación que existe. O sea, las migraciones también pensar que la migración se da, no sé, claro, en Norteamérica eso es fácil, o sea, México, Estados Unidos, pero o sea, las rutas de la migración desde África hacia Europa, por ejemplo, o sea, ya no me basta solamente con investigar a Angola, por ejemplo, sino que tengo que ver cómo ellos van llegando hacia Marruecos, cruzaron el Mediterráneo, no sé qué, entonces necesito saber qué pasa en, no sé, 10 partes. exactamente. ¿Sabes? Porque no basta, o sea, y qué pasó en la frontera y qué pasó después cuando, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí en un puerto chileno en la frontera y qué pasó cuando se instalaron en Santiago, por ejemplo? Por eso es parte de la migración. Claro, y es lo que dice Kearney con lo que hace Grisham, bueno, no sé cómo se pronuncia, que en el, no sé, pero yo creo que me da la idea de que es francés, porque hace estudios del norte de África en Francia, justamente tratando de hacer como, de rescatar como esta perspectiva de articulación, en donde primeramente él, de los migrantes que viajaron, de los migrantes africanos a África, quiere conocer primeramente cuál es la concepción que ellos tienen de su campo de trabajo. Y después pregunta institucionalmente a las personas que los emplean, qué les parece el trabajo que ellos realizan, y posteriormente el nivel de análisis es como estudiar la ideología francesa en torno a la migración africana, ¿no? Y eso es lo que propone Kearney con ese trabajo de también una propuesta de articulación, ¿no? Haciendo justamente esto que estabas mencionando de alguna forma. No sé si hay algún comentario, alguna apreciación. Hasta ahora hemos hablado principalmente de aportes que hace este tema
María, no sé si considera que tiene alguna limitación. Es interesante que este texto comienza, bueno, por lo menos por una parte del texto comienza con la migración como algo positivo y como algo que se acepta. Pero hoy en día tú vas a Estados Unidos y están empezando a sacar nuevas leyes que van a limitar la migración. Y en muchos lugares de Europa tú puedes ir a Alemania y insultarte así fácilmente. Entonces la migración hoy en día está siendo muy limitada. Y es interesante que ha cambiado un poco la perspectiva de que antes la inmigración trae productividad y ahora la inmigración en los ritmos humanos, por ejemplo, traigan mexicanos y personas de Irak. Y fue también como por ese cambio como socioeconómico y no sé, histórico como de la migración migratoria, donde la migración ya no era tan buena para los lugares de destino, porque también empezaba a representar un problema para algún, no sé, depende desde donde se vea, pero para las urbes, ¿no? Del desempleo urbano, también el gran crecimiento de, no sé, aquí se menciona como Shantytown, pero no sé cómo, es como ciudades fantasmas o ciudades perdidas, no sé cómo se menciona aquí en Chile, pero como poblaciones, que también eso es de alguna u otra forma como incómodo para la sociedad de origen, y entonces la migración ya no está bien vista, ¿no? Que justamente es con lo que se empieza a confrontar la teoría de neoclásica y la de la modernización, porque ya se da la migración como un problema, donde empieza a haber más flujos desde el sur hacia el norte. Que muy interesante lo que mencionas, que lo conversamos también la semana pasada, que tiene que ver cómo la migración es efectivamente también un proceso que va a estar controlado o va a estar regulado también por las necesidades mismas del capital y también en otros contextos políticos, nacionales, identitarios. Como por ejemplo en algunas partes de pronto la migración se hacía necesaria por temas de mano de obra, para poder generar industrialización. Dentro de los mismos países, por ejemplo, era necesaria la migración campo-ciudad, ¿no? En el mismo texto de Kearney se menciona cómo la necesidad de generar industria dentro de ciertas localidades de Estados Unidos va generando periferias dentro del mismo centro, ¿no? Y cómo se va generando migración interna, ¿no? Pero que de pronto hay un límite en donde efectivamente la producción se va transformando, se va transnacionalizando y los flujos van cambiando de sentido. Y de pronto la migración ya no es tan distinta, ¿no? En ciertos países como en otros países. Y que va a depender también entonces de la condición misma del migrante, ¿no? O sea, si es un migrante intelectual, por así decirlo, un migrante que tiene cierta calificación, como si es de género. Y esa forma en particular es uno de los elementos que nosotros, desde la antropología o desde las ciencias sociales más que nada, deberíamos observar, cómo desde esa particularidad se va construyendo el flujo migratorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me está? No debería hacer eso, ¿sí? Bueno, el autor después señala algunos elementos prácticos de la aplicación de la teoría misma desde la articulación, ¿no? Y uno de los puntos centrales es la migración y el desarrollo comunitario, como nosotros lo vimos con nacido en otra parte también, ¿no? Que tiene que ver, y ya lo señalamos en su momento, con las primeras críticas a la teoría de la modernización, ¿no? Que pareciese ser que no siempre el retorno, ¿no? Ya sea de regreso, incluso de los mismos migrantes, es beneficioso para las comunidades, ¿no? El impacto a veces es neutral o incluso negativo, ¿no? No apuestan a trabajos, por ejemplo, productivos, sino improductivos. De pronto las remesas no son invertidas en ciertos espacios de desarrollo, etc. Sí, bueno, que también eso es como quizá una limitación y que lo está considerando como constantemente Kearney, que las remesas enviadas como que reproducen como el patrón de economía doméstica de autosustento, en donde no hay una producción del capital dentro de la propia localidad de origen a la que le mandan la remesa. Pero posteriormente vamos a ver justamente comportes que
esto no necesariamente es así. Como mencionaba Esteban, hay también casos como de empresarios, bueno, son casos como un tanto pequeños, que ellos generan mucha inversión de estructuras y de movilización del capital dentro de sus lugares de origen, ¿no? Y también movilizaciones políticas que ayudan, ¿no? No necesariamente tiene como esta ganancia en la localidad de origen un resultado igual a cero, ¿no? También eso es como bien variable, ¿no? Que también hay que matizar. Me parece lo que dice Carmen, no sé qué les parezca a ustedes como estos planteamientos que hace constantemente. Sí, efectivamente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es su apreciación con respecto a esta afirmación que de pronto el impacto en el desarrollo comunitario es negativo o casi cero o neutro? ¿Qué les pareció, por ejemplo, esa afirmación? Que, por ejemplo, desde la música no tendrá que ser cero, o sea, como negativo, ¿no? Porque realmente esos flujos culturales alimentan no nada más el lugar al que llega el migrante, sino también, no sé, quizá también a su lugar de origen, ¿no? Con ese nuevo, no sé, flujo de manifestaciones culturales, de sonidos, no sé. Mucha gente que vuelve, que se va de origen, su pueblo de origen. Una vez en mi casa, que he visto casos, muy específicos, que sí, es verdad, ellos no aprenden algo totalmente nuevo, distinto a lo que tenían allá, pero sí vuelven con ganas de ayudar a su propia comunidad, porque si vienen de un pueblo bien pequeño, bien pobre, no van a volver y siendo un empresario que hayan ganado dinero, no van a volver y volver a hacer lo mismo, sino van a querer que ellos mejoren sus condiciones para que no tengan que pasar por el permiso de crecer la ciudad. Por lo menos eso pasó, yo fui a Payún, que es un pequeño pueblo, total, queda en la sexta región al lado del chileno, y es un pueblo totalmente de campo, lo que uno ve en los pósters. Y muchas de ellas habían ido por necesidad, tenían que ir, no sé, unos 3 años en Santiago, pero cuando ellos volvieron, ellos tuvieron la desgracia del terremoto de 2010 y se cayeron todas las casas porque eran hechas de arcilla. Y ellos dijeron, bueno, nosotros no vamos a esperar que el Estado nos va a dar las herramientas porque no va a pasar. Entonces, con el conocimiento de muchos de ellos que habían trabajado en construcción, lograron reconstruir todo su pueblo y está impecable. Cuando yo fui, no se veía ningún rasguño, está mejor que Santiago. Y ahí se ve que sí hubo una retribución de la ciudad, aunque fueron por causas desafortunadas, pero sí hubo conocidos y dijeron ya, nosotros debemos ser proactivos, no podemos esperar y nos reconstruimos. Ese es un caso en particular, pero pasa en la otra parte. El pueblo está mal, eso de decir que ellos vuelven y que no aprendieron nada. Como decir que desperdiciaron 5 años de su vida y volvieron a mí. Y aparte hicieron como este papel que tendría que ser el Estado de, no sé, volver a la normalidad y estructurar la ciudad, no sé qué sea, el pueblito, que lo hicieron los migrantes. Sí, no tienen un alcalde ni nada, sí, es una cosa que ellos aprendieron al salir a la ciudad y volvieron y se mantuvieron ahí. Nunca han tenido un centro de claro, y justamente aquí, también como para llevarlo al nivel que les mueve a ustedes como este propio planteamiento que tiene la teoría de la articulación, en donde menciona que las remesas también es una forma de seguir como manteniendo el status quo de su desarrollo, porque finalmente es como la propia reproducción económica de los lugares de origen, que es como puro autosustento, que es como seguir manteniendo la situación de dependencia. Ustedes, ¿qué consideran con este planteamiento que claro, cuando habla de reinvertir para producir, está pensando nuevamente en la visión antigua del desarrollo, o sea, claro, o sea, necesitamos generar recursos medios de producción para no depender del centro. Entonces, pero claro, o sea, si pensamos en el desarrollo o lo que sea el desarrollo,
familia, esa familia sí está reinvirtiendo en algo que no sé, tiene más recursos, tiene más, como decía la compañera, o sea, tiene más, es súper ingenuo pensar que 5 años no te aportan en algo, o para bien o para mal, no sé. Estás 5 años, tú estás un par de semanas en un lado y ya tienes como, no sé, o sea, caricaturizando el ejemplo, lo que siempre se dice que uno va a Argentina, naciendo en Argentina y llegan hablando al tiro con el che, no sé qué, es como, estás en un contexto distinto, o sea, obvio que te van a... Exactamente, entonces como que si llegas a una disposición distinta y sí, yo creo que estas redes sí aportan, no a este modelo canónico de desarrollo quizá, o sea, que aumentó el PIB per cápita, no sé, ¿cachai? Y probablemente porque quizás lo haga, pero las remesas son súper difíciles de medir, ¿cachai? O sea, son todas estimaciones, ¿cachai? Entonces quizás, o sea, no me acuerdo, no sé si era el texto o otra cosa que leí, mostraron como países que en verdad las remesas sí significan una gran parte del PIB, o sea. Para México, O sea, si queremos medir... O sea, después del petróleo y a veces primero la remesa y a veces el petróleo. La remesa. O sea, si nos queremos poner en los términos de este desarrollo, sí, o sea, no podemos... Y en un país como México hay educación pública, hay universitaria, también como y si conocemos como en esta perspectiva de que son las remesas, financiamos por remesas, como petróleo. Claro, o sea, no recibe la misma bolsa, pero si le llega a las personas. Claro. Claro, o sea, la economía doméstica, las Sí, familias, exactamente. Quizás habría como que fijar un poco de análisis en el fondo en qué cosas están dejando de hacer esas unidades domésticas para conseguir esos mismos recursos. No sé, no están saliendo a trabajar y están pudiendo terminar la escolaridad, por ejemplo. Es difícil igual como ponerse a especular sobre las posibilidades que puede entregar en el fondo esta llegada de recursos, pero también está en esta mirada muy racional de la administración de los recursos y también en la mirada de cómo se analiza la remesa, porque la remesa, como veíamos creo un poco la sesión anterior, no solo es el término de reproducción de la unidad familiar, sino que también tiene otros caracteres como, no sé, de mando remesas y así mis familiares no vienen a acompañarme en la trayectoria migratoria o de repente por obligaciones o por caen en el juego del don, no sé. Y otros caracteres que también no son solo económicos, pero económicos. Yo creo que ese es como un debate que termina siendo, a pesar del gran avance que está haciendo la teoría, termina siendo un debate económico. Yo creo lo que está, o sea, un abordaje económico también de la migración. Para mí, o sea, en una parte después dice, bueno, podemos analizar la migración y sus efectos, analizando todos los flujos, que quizás no va a ser dinero, ¿cachai? Pero son muchos flujos, entonces, claro, si vamos a cambiar, o sea, hay muchos flujos que no se pueden medir, o sea, ¿cómo voy a medir la capacidad que tiene, o sea, la apertura que tiene un Estado, por ejemplo, para analizar la migración? O sea, ¿cómo lo mido? O sea, ¿en qué unidad? O sea, como, no sé, yo creo que al final termina siendo igual una teoría económica de la migración, mucho más compleja, por supuesto. Claro, pero fíjate que yo creo que eso lo tenemos que ver como con un poco más de detenimiento, quizá porque esto nada más es como la entradita de la propuesta de Kearney, porque justamente él considera como que la migración para el propio migrante significa una ganancia, nada comparable en términos económicos, sino de la propia identidad del propio migrante, y lo plantean como en términos de que eso es totalmente contrahegemónico. La persona migrante es contrahegemónica, porque de alguna u otra forma tiene como el bagaje de la estructura cultural, ideológica de su lugar de origen, que confronta como a las grandes hegemonías estatales, tanto en su lugar de origen como en su lugar de destino. O sea que no sé si pudiésemos considerar como que en términos económicos, porque él sí se atreve a ver como este punto muy positivo de la migración como una posibilidad de migrante como un sujeto políticamente, bueno, que toma presencia política en
en algunos casos y es hasta contrahegemónico, ¿no? En términos de que tiene otro tipo de conciencia social, así lo planteo, que no necesariamente tiene ni siquiera las personas de su propia comunidad, ni evidentemente las personas de su lugar de destino. O sea, como que aquí, no sé si podríamos plantearlo como mencionabas, pero no sé, a lo mejor el artículo hasta ahí, no sé. Sí, puede ser. Sí, pero eso, no sé, quizás lo vemos posteriormente y con más entendimiento. Sí, en la siguiente sesión. Yo quería decir algo que no tiene que ver con una experiencia en lo que yo estoy haciendo, pero conociendo casos de migrantes peruanos, yo me hago una pregunta por el efecto y el cambio que va generando en las comunidades de origen de las mujeres. No sé, en términos de porcentaje, cómo está ese asunto, pero es una buena, es muy importante, digamos, la presencia de mujeres peruanas, que no es solamente el caso de entenderlas como que van a estar en el servicio como de doméstico de familias chilenas solamente, y que próximas generaciones van a comer ceviche y todo eso, ¿no? Sino ¿qué pasa con las familias de origen? Yo he conocido mujeres que es un salto enorme que se produce, algo como lo que ocurrió en los años 80 acá en Chile, que las mujeres fueron el sostén de la familia en muchos casos, y eso les cambió el rol, ¿no?, en esta larga tradición patriarcal, bastante importante. Yo imagino que ahí a tratar de considerar esa perspectiva significa un estudio más bien internacional, ¿sabes? Cómo se produce, digamos, la recepción de estas mujeres en sus familias amplias, entendidas allá en Perú. Y en ese plano yo creo que la cuestión de género es un enfoque que puede ser muy importante para ir viendo entonces que aquí están surgiendo cambios también, cambios en la idea de la familia, cómo se articulan las familias con las distancias. Las redes sociales, ha dicho acá, la tecnología digital y la comunicación, internet, todo eso, mantiene una situación que es nueva. Y yo imagino que ese es un cambio importante, que todavía no se alcanza la dimensión. Me lo hago como una pregunta. Dicho esto, yo ahí le puse un sistema de retirar. Para dar el siguiente paso que se relaciona con lo que mencionaba Rodrigo. No sé qué opinan al respecto con lo que propone Rodrigo. Yo conozco un caso de que tiene una casa que quieren que sus hijos o hijas tengan una vida, no sé, con la de... Yo he hablado con varias que me han dicho que todos sus hijos, de hecho, yo tengo una nana y sus 3 hijas son profesionales, dos de ellas también, o sea, una de ellas es profesional y la otra 2 ha estudiado en la universidad, estudiando medicina, y cosas que hace unos años yo creo que era impensable para él. Entonces que también yo hablé una vez porque siempre estoy lidiando en la comunidad peruana, sino que las mujeres ellos como jóvenes tenían el sueño de poder estudiar en la universidad. Yo siempre les pregunto, me decían una que quería ser criminalística, enfermeras, pero las oportunidades eran limitadas por el dinero. Pero ahora que se están viendo este nuevo negocio, que están ganando más dinero y que allá ir a la universidad cuesta mucho menos que acá, se está haciendo posible la profesionalización de las mujeres y hombres. Así que eso fue bueno, ya lo que mencionaba, es que menciona que la remesa se utiliza también mucho para los estudios de los hijos. Y también, y que se junta con esta parte de cómo se analiza el género con la migración, es que sí, y posteriormente lo vamos a ver, si hay tendencias de género en torno al envío. Bueno, hay también casos particulares en donde la mujer, justamente por esta relación que tiene con su familia, es la que más envía y más constantemente envía remesas a su familia. Y justamente para esa cuestión de, sobre todo, de continuar estudios. Sí, uno de los elementos súper interesantes de esta idea del estudio
estudio del género en la migración es que efectivamente hay un par de transformaciones importantes, sobre todo en el contexto de la maternidad transnacional y la introducción de la mujer en el campo laboral. En países, por ejemplo, de destino donde la mujer sale al trabajo, necesita también tercerizar la crianza, o sea, necesita contratar gente que cría a los hijos, ¿no? En Chile, por ejemplo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la contratación de mujeres migrantes, en el caso de Europa, por ejemplo, las migrantes filipinas, uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Genera, por ejemplo, esta doble maternidad, una maternidad transnacional en donde se crían los hijos en Chile, los hijos, no sus hijos, sino los hijos por la cual la contratan, y a sus propios hijos. Y en esa acción, por así decirlo, se vuelve aún más presente la maternidad, ¿no? Porque gracias, por ejemplo, al caso de las tecnologías, las mujeres se vuelven más presentes en la crianza de sus hijos en algunos casos. Ya no estoy generalizando, sino que, por ejemplo, se ha observado cómo se llama, por ejemplo, todos los días, ¿no? Se trata de contactarse todos los días con una idea de la ausencia y la presencia. Entonces, este campo del género es súper interesante porque genera estas transformaciones también a nivel cultural, no son solo a nivel económico, sino a nivel cultural. Nos van quedando poquitos minutos, vamos a tener que saltar un par de láminas, pero no nos vamos a perder de mucho porque ya lo hemos ido conversando. No, pero ya. Sí, hasta luego. Bueno, ya. Sí. Algunos elementos importantes. No, porque si no, esto va a ser muy rico. Aquí, bueno, algunos de los elementos importantes, esto lo vamos a ver de manera sumida, pero ya lo hemos conversado más o menos, ¿no? Que esta idea de que desde la teoría de la articulación se propone el estudio cultural e ideológico de los fenómenos dentro de la migración. Cómo se van sucediendo estas transformaciones a nivel cultural, de representaciones, de discursos, de prácticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, algunos elementos importantes son, por ejemplo, las transformaciones de la conciencia racial. Hay que tomar en cuenta que esto es una teoría que también deriva en el marxismo, ¿no? De cómo se va transformando la misma concepción, ¿no? Política o de la clase en sí, de trabajadores rurales a trabajadores urbanos, lo mismo que nosotros íbamos mencionando, cómo se va transformando, ¿no? Las formas de pensar, y que no siempre se transforman en asimilaciones o adaptaciones completamente, ¿no? Sino que por lo general es, por así decirlo, un ajuste práctico, ¿no? Que va dependiendo de qué es lo que yo realizo, qué es lo que yo asimilo, qué es aquello que yo traigo, qué es lo que yo me llevo, ¿no? Las redes migrantes, que también lo conversamos harto, aquí hay una breve descripción, que uno de los elementos más importantes es que efectivamente trata de buscar un espacio meso, ¿no? No entre la macroestructura ni tampoco dentro de la microestructura, o sea, la decisión individual, sino que a niveles más bien, por así decirlo, medio, en donde está, por ejemplo, el tema de las dimensiones horizontales e intermedias, ¿no? Las redes sociales. Cómo se van construyendo las redes, ¿no? Cómo se van construyendo esta interacción entre distintos migrantes, tanto en lugar de origen como en lugar de destino. ¿Ya? Eso igual lo hemos ido conversando, y como en esta teoría, en el lugar de las redes, la categoría de hogar toma como un rol fundamental. Y comunidad también es importante porque Kearney menciona mucho a Larissa Lownitz, constantemente en el texto, no sé si ahí la cacharon, pero justamente menciona eso, que muchas veces los migrantes se hallan en situación de vulnerabilidad, específicamente de marginación, justamente por las redes sociales, es cómo pueden solventarse y subsistir en medio de una economía capitalista, ¿no? Y ella justamente menciona mucho como esta, de hecho, el libro de cómo sobreviven los marginados es como sumamente explícito, que ella menciona que finalmente es por redes de compadrazgo y de amiguismo en determinadas ciudades, bueno, determinadas como ciudades perdidas que se menciona, o poblaciones que se hay aquí en Chile, y que eso es lo que realmente ayuda, pero sobre todo la relación social de los migrantes en destino. Eso es importantísimo, que puede solventar la convivencia y también las formas de organización de género, de trabajo y la producción económica es lo que sustenta, ¿no? Es también muy importante solventar aquí la cuestión de las redes. Y también lo que propone como la red migrante articulatoria,
en donde justamente es el estudio que él empieza a hacer, en donde se ve como una cuestión histórica, como esta propuesta de estudiar esta comunidad oaxaqueña, que fue viajando por muchas ciudades de México y que se asienta finalmente en California, o diversas de este flujo migrante se establecen en diferentes ciudades de México, ¿no? O sea, y también la alimentación que tiene para este lugar de origen, ¿no? O sea, es como esta forma también de estar articulando este tipo de relaciones, en donde el migrante es como la unidad también puede ser de análisis muy esencial en que articula estos dos lugares. Bueno, ya para finalizar, un par de reflexiones del mismo autor, que la migración y el desarrollo son procesos históricos, que es lo que vamos a estudiar. Estudiar relaciones culturales y el estudio de tendencia y tratamiento de dichas relaciones es uno de los elementos fundamentales, ¿ya? Y es tratar de ir combinando efectivamente tanto a niveles micro como a niveles meso como a niveles macro, ¿ya? Y por último, una reflexión teórica también de estos autores, que las teorías generales es necesario que combinen el trabajo de campo cualitativo, sobre todo el trabajo etnográfico, con métodos cuantitativos. Entonces, este llamado a generar distintas metodologías y aplicar distintas metodologías en distintos espacios. A manera como de síntesis, me gustaría saber, ya terminando, es más o menos cuál es su reflexión general del libro, o sea, perdón, del artículo, ¿no? ¿Cuál es como el aporte que ustedes quisieran como relevar? Esta perspectiva de la articulación, lo que yo considero interesante que tiene, que no debería ser pasado por alto, es que a pesar de que pretende romper con esa con esa polarización que se ve en las perspectivas anteriores, de todos modos, el mismo autor al final repare que ellos también en esa perspectiva también se cae cierta polarización, pero mucho más enfocada. Entonces, ya se me está yendo la idea. El punto es que a pesar de que rompe con estas grandes perspectivas macro, es que no las niega, entonces puede utilizar perspectivas macro, pero para aplicaciones súper específicas a partir del trabajo etnográfico. Eso por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas reflexiones finales son de un texto de 1984. 86. Entonces, yo creo que no se nos puede pasar por alto, porque esto es interesante en esa medida. Hoy en día esto es sentido común de cualquiera que esté revisando estos temas. Y en esos textos que se referían en la clase anterior, las revisiones eran mucho más extensas de estas mismas perspectivas. Eso, solo para que no se pase. Sí, claro, lo que mencionabas, Eduardo, es como el sentido común, pero es también la formación de nuestro sentido común para iniciar el estudio de la migración. Y justamente es lo que él está proponiendo, es como hacer esta etnografía histórica que articule como estos dos grandes teorías. ¿Alguien más alguna conclusión que tenga aporte, crítica? Yo no mencioné porque me gusta el tema como se planta a buscar el tema metodológico para lo que dice la parte, y al final también lo cierra así diciendo, también me quedo corto si no veo la cuestión del aspecto macro también y cuantitativo también de la migración. Yo creo que ese es el gran esfuerzo de él. Su trabajo también va a ser súper importante. Ya, y me decía, no había cuenta del año de publicación, visionario un poco también, nombre hay que decir. Sí, es como cualitativamente etnográfico, ayudado de métodos cuantitativos como encuestas, como censos, como así lo que empieza como a dar como esos atisbos de cómo seguir la articulación. No, perfecto. Chicos, a mí me parece que las pretensiones, ahora que ya lo mencionaba, del texto como de general, con una reflexión más general, a nivel, que combina en el fondo los niveles micro y macro, tiene que ver mucho con el tiempo en que se escribió, que en el fondo antes de la caída del muro, antes todavía se pensaba que se podía realizar un gran proyecto social, político y además el análisis que conlleva eso. La retención a las carnes, los límites.
las estructuras claras, sociedades con estructuras absolutamente Claro, claras. y de poder operacionalizar además ese trabajo, ahí se entiende, digamos, llegando al contexto. Pero también me pasa que, no sé, haciendo revisiones actualmente se cae mucho nuevamente la descripción. En la descripción de distintos fenómenos. Migrantes y género, migrantes y trabajo, migrantes, bla, bla, bla. Millones de temas, pero nos cuesta todavía también volver a levantar, aunque sea a nivel meso, quizás mejor o peor, pero al menos un nivel más amplio que el individual, una reflexión que nos permita analizar este tipo de fenómenos. Y considero que todavía no es un desafío. Como migrantes y ideología, así como esa parte como ¿por qué ser parte de una ideología migrante? Claro, no me di cuenta cuando era el 86. Sí, 1986. O sea, ya hace todo sentido que como insertaba migrante y ideología. Me parece un género de